Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra del Señor y es un alegrón, es una alegría compartir la palabra de Dios. Lo más hermoso es conocer al Señor y conocer su palabra. Son los tesoros preciosos que un cristiano tiene a su alcance, que el Padre ha dejado a nuestro alcance para conocerle a Él, conocer su voluntad, saber todas las maravillas, todas las riquezas que tenemos en Jesucristo. Por eso que es importante poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo cada día. Por eso estamos compartiendo, porque como ciudadanos del cielo estamos viviendo los últimos tiempos. Yo pienso que la iglesia va a ser arrebatada en cualquier momento. Nadie sabe el día ni la hora. El Señor dice como ladrón en la noche. Pero estamos cada vez más cerca de ese acontecimiento, de esa sorpresa maravillosa de estar con Jesucristo nuestro Señor. Y es lo más maravilloso. Por eso estuvimos compartiendo que nosotros vamos a ser semejantes a Jesucristo. Porque le veremos, dice, tal como Él es. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense, esto es lo que estuvimos compartiendo. El propósito de Dios es que seamos semejantes a Él. Y nos estamos preparando en este tiempo aquí para cuando esto ocurra, que esto puede ocurrir en cualquier momento. ¡Qué maravilla! Pero quiero dejarte también una palabra, una promesa maravillosa del Señor. En Hebreo capítulo 9, verso 28 dice la palabra maravillosa del Señor. Esta es una promesa del Señor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Fíjense qué maravilla. Hay acontecimientos que ya ocurrieron. Jesús vino la primera vez y cargó el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús vino, nació de María, Él cargó el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario. Pero qué bueno saber que el Señor viene por segunda vez. Les dice, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Jesús viene como rey, viene a reinar y vendremos con Él juntamente a reinar. Dice a los que esperan, para salvar a los que le esperan. Por eso estamos anunciando en este tiempo que debemos estar esperando al Señor. Dice, para salvar a los que le esperan. ¿Estás esperando al Señor en este tiempo? Yo estoy esperando. En expectativa. Va a ser una linda sorpresa. No sé la hora. No sé si será antes de fin de año, esta semana, este mes. No sabemos, pero sé que esto va a ocurrir. Amén. Lo importante es estar esperando al Señor. ¡Qué maravilla! Y vamos a seguir compartiendo el propósito maravilloso del Señor. Él quiere que sepamos, que estemos preparados. Sí, que sepamos que Él viene. Vamos a leer por eso la palabra de Dios. Segunda Pedro, capítulo 3. Dice así la palabra maravillosa del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores
andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Qué tremendo la palabra del Señor. El Señor está hablando a sus hijos, a los creyentes aquí. Despierto, dice, con exhortación, vuestro entendimiento, o sea, vuestra manera de pensar, que piense correctamente. El apóstol Pedro está hablando a los creyentes. Para que nuestro pensamiento que hemos compartido, también la manera de pensar, que es importante, que podamos pensar correctamente en las cosas del Señor, estar concentrado en el Señor, en las promesas del Señor. Eso es fundamental. Por eso el apóstol está hablando aquí, está diciendo, para que tengáis memoria de la palabra que antes ha sido dicha por los santos profetas. Está dando por sentado el apóstol Pedro que los creyentes conocen la profecía, conocen la palabra de Dios. Lo que estamos compartiendo es la profecía bíblica, las profecías que están registradas por los profetas de Dios. O sea, es palabra de Dios que se van a cumplir. Por eso de allí la importancia que los creyentes, los hijos de Dios, tienen que saber estas cosas. Tenemos que estar preparados para estas cosas. Tenemos que saber las profecías. El apóstol Pedro está diciendo que le hace recordar. Cuando uno le hace acordar a una persona, significa que eso sabe, tiene conocimiento previo. O sea que no me pueden hacer acordar algo que yo no tengo conocimiento, no sé de ello. Por eso que es importante, cuando yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo inclusive me hace acordar. Porque previamente he tenido contacto con la palabra de Dios. Por eso que es importante saber estos acontecimientos que están registrados en la palabra de Dios, para que sepamos que estamos viviendo en los postreros tiempos. Tenemos que estar preparados, queridos amigos, queridos hermanos. Estar preparados. Qué importante. Ahora, también dice que vendrán sabiendo que en los postreros días se vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Y estos burladores son personas que saben, que conocen. Por ejemplo, fíjense que está diciendo de la promesa de su advenimiento, o sea, la promesa de que Jesús va a venir. Son burladores, significa que estos burladores saben, estuvieron seguramente en la iglesia alguna vez, o escucharon esto, o saben en cuanto a esto, de que el Señor va a volver por segunda vez, que va a haber un rapto, que va a haber el arrebatamiento de la iglesia. Seguramente que muchos saben, por eso se burlan. Inclusive dice de esto siempre ha sido igual y va a seguir igual. Entonces, pero ignoran lo que la palabra dice. Y esto va a ocurrir como las 5 vírgenes. Fíjense en las 5 vírgenes que no estuvieron preparadas. Cuando vino el esposo, quedaron afuera porque no estuvieron preparados. Como se tardaba, cada uno se dedicó a sus cosas, a sus placeres, y descuidaron la cosa más importante, de estar alerta, de estar en sintonía con el Señor. Y lo más lamentable es que inclusive hay predicadores que se burlan del arrebatamiento, aún se burlan de aquellos que anuncian que va a haber un arrebatamiento. Y esto es lo más trágico, que hay creyentes o personas o predicadores inclusive que declaran de esta manera.
No se dan cuenta que están en contra de la palabra de Dios. Y el Señor declara esto. Yo debo creer lo que la palabra de Dios dice. Pero lo lamentable es que cada vez se va diluyendo la palabra de Dios. Hay poco temor de Dios. Cada vez uno ajusta según sus ideas, sus pensamientos, y no según la revelación de Dios, la palabra de Dios. Por eso es que es importante volver a la fuente, volver a la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, qué importante, yo debo ajustarme a la palabra de Dios y vivir conforme a ella, porque Dios no cambia. Amén. Dios no cambia. Es lo lamentable, como dije, que hay personas que conocen, que se burlan de estos acontecimientos que van a ocurrir. Fíjense lo que dice la palabra. Pedro, fíjense, 2 Pedro 1:16, capítulo 1, verso 16, para que ustedes vean lo que dice el apóstol Pedro. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestro propio ojo su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Qué maravilla, qué tremenda. O sea, lo que el apóstol está hablando, está declarando, no solamente está hablando de oída, que había oído, sino que él vio, palpó, estuvo allí, escuchó la voz, estuvo con el Señor, estuvo en la transfiguración, donde apareció Moisés y Elías. Si ustedes recuerdan, están en Mateo capítulo 17, pueden leer en su casa para que ustedes puedan ver. Inclusive Pedro le dijo: qué bueno, Señor, que estamos aquí. Hagamos 3 enramadas. O sea, estaba cómodo viendo algo, la gloria del Señor, como se transfiguró. Impresionante la gloria del Señor. Pedro quería hacer 3 enramadas para quedar allí. Pero ahí se apareció una nube y el Padre habló: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. O sea que lo que está declarando el apóstol Pedro es lo que él experimentó, es su propio testimonio. Él vio, él escuchó, vio la gloria, la magnífica gloria, la voz del Padre. O sea, esto es una realidad que no podemos dejar pasar por alto. Por eso es que es importante que nosotros podamos aferrarnos a la palabra de Dios y recibirla con gozo en nuestro corazón y saber que el Señor viene por ti y viene por mí. Amén. Inclusive el énfasis inclusive el apóstol, fíjese el valor que da a las profecías bíblicas, a las profecías. Inclusive más de lo que ellos vieron, experimentaron y estuvieron y palparon. Inclusive dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué tremendo, qué maravilla. El valor de las profecías bíblicas. Qué importante, uno tiene que saber estas cosas. Porque las profecías te están indicando, te están revelando los acontecimientos que se vienen. Dice: como una antorcha que alumbra lugares oscuros. Qué importante que uno va en la oscuridad, ve una oscuridad. Qué bueno cuando ve la luz. Uno puede ver por dónde camina. Significa que hay dirección, hay revelación. Dice hasta que y el lucero salga en vuestros corazones. O sea que uno pueda comprender, pueda entender
las revelaciones de Dios, de los acontecimientos que se vienen. O sea, la palabra profética más segura es lo que está registrada en la palabra de Dios. Yo tengo todo lo que está en la palabra de Dios. Qué hermoso. Por eso yo tengo que comprender, yo tengo que entender, yo tengo que indagar, yo tengo que estar en comunión con el Señor, tener una intimidad con Dios bajo la guía del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él te guía toda verdad y te da a conocer estas maravillas de la palabra de Dios para nuestra vida. Por eso, qué importante que debemos estar preparados, ¿sí? Y conocer y valorizar estas cosas. Y no escuchar a burladores que lamentablemente están fuera del contexto. Uno debe ajustarse siempre a la palabra de Dios. No importa que todos hagan lo mismo. Eso no significa que yo también voy a participar de eso. En cuanto dependa, yo quiero vivir conforme a la palabra de Dios. Y yo digo al Señor que Él me instruya, que Él me guíe, que me corrija. Porque yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Amén. Yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Para siempre. Por eso, queridos hermanos, si hay personas que en este tiempo piensa también que el Señor tarda, como algunos, como hemos leído. ¿Qué pasa? Entonces viven la vida cristiana a su manera, se ocupan en sus propios quehaceres, en construir su propia casa, estar afanado en su propio trabajo, estar dedicado todo su tiempo en sí mismo. Eso no significa que uno debe cuidar todas las cosas, no, pero siempre debe estar el Señor por sobre todas las cosas. Yo, por ejemplo, en este tiempo aún de cuarentena, tengo cosas que hacer en casa y tomo, arreglando, pintando, algunas cosas. Mientras esperamos al Señor, esto no significa que uno se va a descuidar, no va a trabajar, no va a estudiar, no se va a capacitar, no va a progresar en la vida, no. Uno tiene que hacer todas las responsabilidades que le corresponden. El apóstol Pablo dice, el que no trabaja no come, el que no trabaje que no coma. O sea que eso no significa que porque Jesús va a venir yo voy a vivir una vida irresponsable. Sino al contrario, yo tengo que estar ocupado haciendo las cosas que corresponden responsablemente. Que cuando el Señor venga me haya haciendo lo que realmente tengo que hacer. Amén. Qué bueno. Por eso, querido hermano, hay muchos que se alejaron inclusive del Señor por algún roce, por una situación, por un conflicto. Hay personas y hermanos que han sido heridos y que están alejados del Señor. Yo quiero decirte que es importante que puedas volver al Señor. Es tiempo de volver a Dios, que pidas perdón. A veces no es fácil, pero uno tiene que volver. No por lo demás, sino por uno mismo, por su estado espiritual, para que uno esté en buena relación con Dios. Porque el Señor dice que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Así que estamos condicionados por el perdón. Si yo perdono, desato, y Dios también me desata, y Dios también me perdona, Dios también me restaura. Amén. A veces no es fácil, pero uno tiene que hacer para su bien personal y espiritual, y tenga salud espiritual. Hay creyentes que se han herido y no disfrutan la vida, no están haciendo lo que agrada al Señor. Fíjense en lo que dice la palabra, que es tremendo. Fíjense en Hebreos capítulo 12, 14 y 15, dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando
raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A veces la falta de perdón, el resentimiento, todo eso trae amargura. Fíjense y que uno pierde las bendiciones de Dios, todas las cosas que Dios tiene. Y la persona dice, y muchos se han contaminado con ella. Fíjense que hay una influencia negativa en aquellos que están en esa condición. Cuando no hay perdón, cuando hay resentimiento, lo que expresa esa persona siempre produce también afectación a aquellos que están a su alrededor, aquellos contactos que no tienen. También son contaminados. Es tremendo. Qué bueno que uno pueda ser una influencia positiva de bendición. Qué bueno que uno pueda por eso pedir perdón al Señor. Yo quiero decirte, por ejemplo, había una señora, algo tremendo. Cuando tuvo 4 años, ella fue violada por un pariente. Ella no lo podía perdonar. Bueno, hasta que ella aceptó al Señor, y yo le dije que ella tiene que perdonar no por él, sino por ella, para que ella tuviera salud y tuviera el perdón de Dios. A veces por eso no es fácil, pero si uno obedece al Señor, Dios trae salud, sanidad y restauración, y pueda disfrutar la vida abundante que Jesús vino a darnos. ¿Sí? O sea, entonces, ¿por qué el Señor se tarda? Porque el Señor dice, fíjense lo que dice la palabra, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que todo... El Señor está dando este tiempo, fíjense en esta cuarentena, está dando este tiempo para que todas las personas puedan reconciliarse con Dios, puedan volver a Dios de todo corazón, que puedan solucionar su problema familiar y puedan volver de todo corazón al Señor. Es importante para la salud espiritual. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor por eso no es que tarda, es paciente, te está esperando para que vuelva al Señor. Dios quiere que todas las personas en este tiempo se vuelvan a Dios. Es la oportunidad, es el tiempo que nos está dando. Yo pienso que el tiempo, la puerta de la gracia puede cerrarse en cualquier momento. Así que aprovechemos para volver de todo corazón al Señor y disfrutar de la comunión con nuestro Dios y disfrutar de las relaciones interpersonales también, disfrutar la comunión con nuestra familia, pedir perdón, ser comprensivo, ser amable, ser atento. Fíjense, todo esto es lo bueno que podemos hacer nosotros y lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Por eso, podemos decir entonces que las profecías bíblicas están para que nosotros sepamos estas cosas que están ocurriendo, que el Señor viene otra vez. Dios quiere que sepamos esto. Hay muchos voladores, lamentablemente, y muchos que se desvían, pero sabemos que Dios no tarda su promesa. Él quiere que todos se arrepientan y que todos vuelvan al Señor. Y sabe que el Señor puede volver en cualquier momento. Qué bueno, fíjense en lo que dice la palabra del Señor. Y aquellos que se burlan de todo esto, fíjense, el Señor mismo dijo, con voz, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá primero, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir en el aire al Señor, y así estaremos para siempre con el Señor. Y dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:18, y alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense lo que dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso yo te estoy alentando, yo te estoy diciendo que vuelvas a Dios, porque lo que dice la palabra,
que Jesús viene, que esta es la esperanza, que esta es la promesa. Pero qué bueno que cuando Él venga podamos ir con Él. Amén. Y no nos quedemos. Porque te digo que se van a quedar creyentes, pastores, predicadores, muchos se quedarán. Yo no me quiero quedar, yo quiero estar en sintonía con Dios. Yo espero que tú tampoco. Por eso que es importante que puedas en este tiempo, si no recibiste al Señor Jesús en tu vida, que hoy lo puedas hacer, aprovechar este tiempo, esta oportunidad que Jesús te da. Y ora conmigo de esta manera. Decide de esta manera: Señor Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres paciente, Señor. Quiere que me arrepiente, que yo venga a ti. Yo me arrepiento ahora, Señor. Señor, y vengo a ti de todo corazón. Y te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Jesús. Y espero tu venida, Jesús. Te doy gracias en tu nombre. Amén. Quiero orar también por ti, amado hermano. Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos. Te pido por todos los que están escuchando, que tú les bendigas, Señor. Que tú estés obrando en su vida. Que tu Espíritu Santo esté iluminando su entendimiento en este tiempo, Señor. Y que podamos regocijarnos a la luz de tu palabra, Señor, que de las profecías bíblicas, Señor, que es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, Señor, para mostrarnos, revelarnos los acontecimientos que están viniendo, que van a ocurrir, para que estemos preparados, Señor. Por favor, gracias, Señor, porque tú nos preparas siempre, Señor, cuando estamos en tus manos, Señor. Yo te ruego que bendiga a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.